Bienvenidos a una nueva lección de 30 días para aprender Photoshop. Hoy, en la lección número 3, vamos a ver los tipos de ficheros más comunes que podemos utilizar aquí en Photoshop. Hola a todos, mi nombre es Víctor Gonzalo y bienvenidos a mi canal de YouTube, donde aprendemos fotografía y procesado fotográfico de la manera más didáctica y entretenida posible. Y en esta lección número 4 de la serie de vídeos 30 días para aprender Photoshop, vamos a ver cuáles son los tipos de archivos más comunes con los que podemos trabajar aquí en Photoshop. Pero antes de comenzar, te recuerdo que si aún no te has apuntado a esta serie de vídeos 30 días para aprender Photoshop, simplemente sigue este enlace que aparece en la esquina superior derecha y suscríbete para recibir notificaciones cada vez que una nueva lección ve la luz, así como para poder descargar todo el contenido adicional y las imágenes que utilizamos en cada uno de los vídeos, para que puedas practicar tranquilamente en casa y con tu ordenador. Y si en tu caso ya te has suscrito, simplemente sigue el enlace que aparece en la descripción del vídeo para poder descargar todos los archivos que vamos a utilizar en este tutorial. Y en el vídeo de hoy tenemos un contenido formativo súper interesante y que es imprescindible que comprendas a la perfección para que puedas trabajar adecuadamente con todo Photoshop. Y es que en muchas ocasiones no se le da la importancia suficiente a los tipos de ficheros. Y luego sucede que no sabemos qué diferencia hay con cada uno de ellos y cuáles son los más indicados para utilizar dependiendo de nuestro propósito. Pero, ¿cuáles son los tipos de ficheros que vamos a ver? Pues en esta lección vamos a ver los ficheros JPG, RAW, PNG, PSD, TIFF y PSB. ¿Qué hace cada uno de estos ficheros y qué ventajas y desventajas tiene cada uno de ellos? Y el primer tipo de ficheros que vamos a ver es el que tiene como extensión JPG. Y este puede que sea el tipo más común y conocido de todos, ya que, como norma general, nuestras cámaras de fotos y nuestros teléfonos móviles, cuando hacen una fotografía, la guardan en este formato. Además, si nosotros descargamos una fotografía o simplemente algún amigo nos la envía por internet, esta suele estar en el formato JPG. Y este formato podríamos decir que es el estándar de la industria de la imagen. Y entre algunas de sus ventajas se encuentran que son ficheros comprimidos, por lo que ocupan poco espacio. Son ficheros que ya vienen revelados. Y esto lo entenderás cuando expliquemos los ficheros RAW y que se pueden abrir en cualquier dispositivo y aplicación. Por ejemplo, los podríamos abrir con Photoshop, pero también podemos ver estas imágenes con el navegador cuando visitamos una página web. Y también podemos añadir estos ficheros JPG a nuestros documentos de Word. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y es que estos ficheros JPG también tienen una serie de desventajas, entre las que se encuentran la pérdida de calidad. Y en nuestro caso, y teniendo en cuenta que esta lección pertenece a un curso de Photoshop, debe de quedar muy claro que un fichero JPG no es el más indicado para revelar, editar y procesar nuestras fotografías, a no ser que, evidentemente, no tengas otra opción. Por ejemplo, imagina que vas a hacer un fotomontaje con imágenes descargadas de internet. Pues es evidente que en ese caso, muy probablemente todas estas fotografías que has descargado estén en el formato JPG. Y ahí no te queda más remedio que utilizar ese tipo de archivos. Pero tienes que saber que por norma general los archivos JPG no son los ideales para trabajar en Photoshop. Y ahora llegamos a la pregunta más importante de todas, que es ¿cuándo utilizamos un fichero JPG? Bueno, pues aquí podríamos decir prácticamente y sin miedo a equivocarnos que por norma general, cuando vamos a compartir nuestras fotografías en internet, o le vamos a mandar una previsualización rápida a algún cliente, o vamos a utilizar, por ejemplo, estas fotos en algún tipo de documento de Word o en un PowerPoint, deberemos de, una vez trabajadas nuestras fotografías en Photoshop, exportarlas en el formato JPG, ya que, como hemos dicho al principio, este es el formato estándar de la industria y cualquier persona o programa podrá abrirlas sin mayor problema. Y ahora, una vez que hemos visto el tipo de fichero JPG, vamos a ver qué son los ficheros RAW. Y para intentar explicarlo de la mejor manera posible, vamos a utilizar la siguiente analogía, teniendo también en cuenta los ficheros JPG. Como hemos dicho antes, un fichero JPG es un fichero ya terminado y listo para utilizar en internet, para imprimir o para incluir dentro de un fichero Word. Esto mismo sucede con una prenda de ropa que está lista para ser vendida en una tienda. Y utilizando esta analogía, la prenda de ropa sería el fichero JPG y un fichero RAW sería la materia prima con la que tú has creado esa prenda de ropa que ya está lista para ser vendida. Así que, una vez que hemos utilizado este ejemplo, lo primero que debemos de hacer es comprender el significado de la palabra RAW, cuya traducción al español es crudo, de tal forma que un fichero RAW no es más que una fotografía que aún no ha sido revelada.
Es decir, no se le han aplicado ningún tipo de ajuste ni parámetro para que ésta tenga una luminosidad y unos colores determinados. Si ahora utilizamos un ejemplo que tenga más que ver con la fotografía y no la prenda de ropa que hemos visto hace unos pocos segundos, podemos decir que un fichero RAW son los carretes antiguos que utilizábamos en la fotografía química. Y los ficheros RAW tienen múltiples ventajas, pero la principal es que estos contienen toda la información que es capaz de ofrecernos nuestra cámara de fotos y por lo tanto son ideales para revelar, editar y procesar nuestras imágenes. Sin embargo, con los ficheros RAW no es solo todo lo que reluce, ya que tienen también una serie de desventajas evidentes. La principal de todas y la más importante es que un fichero RAW no puede ser abierto con cualquier programa. Es más, podríamos decir que solamente un muy limitado número de aplicaciones son capaces de abrir este tipo de ficheros, y estas aplicaciones son conocidas como programas de revelado de ficheros RAW. Y en nuestro caso, y teniendo en cuenta que nosotros estamos aquí aprendiendo Photoshop, vamos a ver una lección exclusiva sobre cómo utilizar adecuadamente Adobe Camera Raw, que es la función que tiene Photoshop para revelar adecuadamente los ficheros RAW que generan nuestras cámaras de fotos. Así que para terminar, te tiene que quedar muy claro la súper importancia que tienen los ficheros RAW, ya que estos contienen toda la información que nos ofrece nuestra cámara de fotos y, evidentemente, cuanto mejor sea nuestra cámara de fotos, mejores van a ser nuestros ficheros RAW. Y por lo tanto, más información, mejor luminosidad y más bonitos colores vamos a poder conseguir con nuestras fotografías. Y una vez que hemos visto los ficheros JPG y los ficheros RAW, vamos a hacer también una rápida mención a los ficheros PNG. Y estos no son más que unos archivos muy parecidos a los JPG y que también son prácticamente aceptados de manera universal por cualquier programa o aplicación. Y las ventajas y desventajas de un fichero PNG son muy parecidas a las de un fichero JPG. Sin embargo, los ficheros PNG se diferencian de los JPG en dos detalles principales. El primero de todos es que la calidad de un fichero PNG viene establecida por defecto y esta no puede ser modificada. Sin embargo, nosotros, al guardar un fichero JPG, sí que podemos establecer si este ha de tener mejor o peor calidad para que ocupe más o menos espacio. Esto con un fichero PNG no se puede realizar, por lo que siempre estos tendrán la misma calidad, aunque esta evidentemente depende mucho de la materia prima con la que hayamos creado ese fichero PNG. Y la segunda diferencia, y que para mí es la más importante de todas, es que los ficheros PNG sí que permiten fondos transparentes. Esto, por ejemplo, es muy útil si en un documento de Word, cuyo fondo es de color verde, quieres añadir la foto de la cara de una persona sin que ésta tenga el fondo blanco. En ese caso, trabajarías en Photoshop esa imagen. La dejarías con el fondo transparente, que eso ya lo veremos un poquito más adelante cómo se hace. Y luego la guardarías en el formato PNG, manteniendo la transparencia. Cuando más tarde añadas esa foto a tu documento de Word, solo aparecerá la cara de esa persona, ya que el fondo de la imagen es transparente y podrás ver lo que hay detrás. Si hubieras utilizado una imagen JPG, ese fondo sería de color blanco o del color que lo hubieras puesto, un color de fondo. Y como no hay mejor forma de comprender esto que con un ejemplo, veamos una imagen PNG en el ordenador. Y ahora en nuestra carpeta de imágenes vamos al día 3 y aquí tenemos todas estas imágenes que vas a poder descargar con este vídeo tutorial. Y aquí tenemos las dos imágenes que vamos a utilizar para diferenciar una de otra, la imagen JPG y la imagen PNG. Si yo abro ahora mismo la imagen JPG, fíjate cómo el fondo aquí aparece completamente blanco. Sin embargo, con la imagen PNG, el fondo aquí aparece un poquito transparente. Puedes ver esta transparencia si te fijas bien. Y esto puede decir, bueno, Víctor, es que es posible que lo hayas hecho así. Bueno, eso no es del todo cierto. Fíjate que si yo ahora abro este fichero JPG en Photoshop, le vamos a dar al OK, ahora tenemos aquí el fondo completamente en blanco, ya que un fichero JPG no permite los fondos transparentes. Sin embargo, si ahora abro este fichero PNG también con Photoshop, le damos al OK, fíjate cómo aquí sí que aparece este fondo transparente. Y es que nosotros estamos viendo esta cuadrícula de cuadraditos pequeños, grises y blancos, que significa que estamos viendo realmente el fondo de la imagen, por lo que tenemos aquí una zona que es completamente transparente. Esto con el fichero JPG no sucede. Te recuerdo que con esta lección puedes descargar todos estos archivos para que tú, por tu cuenta, en tu casa y con tu ordenador, puedas ver la diferencia que hay entre el fichero JPG y el fichero PNG, así como todos los demás. Y ahora hemos llegado al momento en el que vamos a explicar tanto los ficheros PSD, terminado en D de Dinamarca, como los ficheros PSB, terminado en B de Barcelona. Y es que un fichero PSD es la extensión de archivo por defecto de los documentos que nosotros creamos con Photoshop.
Te recuerdo que en la lección número 2 habíamos visto que cada vez que nosotros abríamos una imagen en Photoshop se creaba un nuevo documento. Pues bien, estos documentos que contienen las imágenes dentro de cada una de sus capas, con todos los ajustes que hemos llevado a cabo en Photoshop, por norma general deberían de guardarse como ficheros PSD y que son conocidos dentro de Photoshop con el nombre de simplemente Photoshop. Y aunque ya vimos en la lección anterior, vamos a ver ahora de una manera rápida en Photoshop cómo guardar este tipo de archivos. Y vamos a utilizar esta imagen o este documento como ejemplo. Y simplemente para guardar este documento como un archivo PSD, vendríamos al menú de archivo, guardar como, elegiríamos aquí en el explorador de ficheros la carpeta donde queremos guardar este documento y simplemente cambiaríamos el formato al formato Photoshop, que este es el formato PSD del cual acabamos de hablar. Le daríamos simplemente a guardar y se guardaría. Evidentemente yo no lo voy a guardar porque ya tengo en esta carpeta aquí un fichero PSD, que te recuerdo es el que tú vas a descargar con el contenido adicional de esta lección. Y evidentemente los archivos PSD tienen una serie de ventajas e inconvenientes. Las ventajas principales son que podemos guardar todo el trabajo que hayamos hecho en ese documento de Photoshop para poder continuar en un futuro y además conservar toda la calidad de nuestras fotografías intactas. Y son completamente compatibles con el resto de aplicaciones de Adobe, como por ejemplo InDesign o Illustrator. Y aunque no podemos hablar realmente de desventajas que tienen los ficheros PSD, sí que hay algún detalle que debes de conocer. El primero de todos es que, por norma general, los ficheros PSD suelen ocupar bastante espacio en tu disco duro. Y el segundo detalle, y que tiene mucho que ver con el primero, es que los ficheros PSD no pueden ocupar más de 2 GB. Además, también tardan un poquito más a la hora de que sean guardados y también tardan un poquito más a la hora de abrirlos con Photoshop. Y debido a esta limitación de 2 GB, tenemos que explicar ahora qué son los ficheros PSB, terminados en B de Barcelona. Y es que estos documentos tienen el mismo propósito que los ficheros PSD, pero con la única diferencia es que permiten que estos tengan un tamaño superior a 2 GB. Y la principal desventaja que tienen los ficheros PSB es que estos no siempre pueden ser abiertos por otras aplicaciones que no tengan nada que ver con Adobe. La verdad que el debate de por qué existe tanto el fichero PSD como el PSB es un debate muy extenso y sobre el cual nosotros no tenemos ningún tipo de control. Y ahora vamos a ver nosotros aquí en Photoshop cómo podemos guardar un archivo en el formato PSB. Para ello simplemente deberíamos de venir al menú de Archivo, Guardar como, elegiríamos la carpeta y simplemente le daríamos un nombre y en este menú elegiríamos la opción, en vez de Photoshop, elegiríamos formato de documento grande. Este formato es el formato PSB. Fíjate cómo aquí en la carpeta donde yo comparto contigo estos ficheros para que puedas descargar, hay un fichero PSB que ocupa 2,85 GB, es decir, casi 3 GB. Y en concreto este fichero PSB no lo puedo compartir con vosotros porque bueno, contiene muchísima información, es muy grande y al final lo único que tiene es pues un fichero PSB que ocupa casi 3 GB. Y el último tipo de fichero que vamos a ver son los ficheros TIFF, que al igual que sucedía con los ficheros PSD, tienen como propósito guardar nuestros documentos de Photoshop con todas las capas y con toda la información y calidad de nuestras imágenes. Pero aquí la diferencia principal se encuentra en que los ficheros TIFF son el estándar de la industria para guardar nuestros documentos con todas las capas y capas de ajuste que nosotros hayamos aplicado. Es decir, que cualquier programa de procesado debería ser capaz de abrir este tipo de archivos TIFF con toda la información que hay dentro. Por ejemplo, vamos a suponer que has terminado de trabajar una imagen y quieres ahora imprimirla. Sin embargo, la empresa con la que trabajas actualmente tuvo un problema hace tiempo con Adobe y no quiere saber absolutamente nada de Photoshop. Por lo que debes mandar ese documento en un formato que mantenga toda la calidad de la imagen y además pueda ser leído y abierto por la aplicación que la imprenta tenga instalada en su ordenador y que vayan a utilizar para hacer los ajustes necesarios a la fotografía antes de ser finalmente impresa. En ese caso deberás de guardar tu documento con el formato TIFF y enviarlo a la imprenta. TIFF además tiene dos ventajas principalmente respecto a PSD. La primera de todas es la que ya hemos comentado, que no es otra que estos ficheros TIFF pueden ser abiertos por cualquier aplicación que sea capaz de abrir imágenes. Y la segunda ventaja es que pueden tener un tamaño máximo de 4 GB. Y te recuerdo que PSD solo permite un tamaño máximo de 2 GB. Y por ponerle una pega a los ficheros TIFF, podemos decir que estos no son tan compatibles con otras aplicaciones de Adobe, aunque esto ya es una cosa que se escapa completamente del propósito de esta serie de vídeos.
Y ahora, aquí viene la pregunta del millón. ¿Debemos de usar PSD o debemos de guardar nuestros ficheros con el formato TIFF? Y aquí es cierto que cada maestrillo tiene su librillo. Yo personalmente trabajo siempre con ficheros PSD y en caso de que ocupen más de 2 GB, guardo estos documentos como ficheros PSB, con B de Barcelona. Esto es simplemente una costumbre y no hay ningún motivo de peso que lo justifique. Simplemente es que a mí me gusta trabajar así, pero al igual que yo lo hago de esta forma, hay mucha gente que directamente guarda en el formato TIFF. En tu caso, lo puedes hacer como mejor te venga en gana. Y te recuerdo que para guardar tus documentos en este formato TIFF, simplemente tienes que elegir la opción correspondiente, como ya vimos en la lección número 2 de esta serie de vídeos, 30 días para aprender Photoshop. Y bueno, con este último tipo de archivos TIFF, podemos decir que ya hemos terminado esta lección número 3. La que espero que te haya gustado y gracias a la cual te hayan quedado súper claros los tipos de archivos más comunes y utilizados en Photoshop. Te recuerdo que siguiendo el enlace que aparece en la descripción del vídeo puedes descargar todo el contenido adicional de esta lección que incluye los 6 tipos de ficheros para que los puedas abrir tú directamente en tu Photoshop, en tu casa y con tu ordenador y veas por ti mismo las diferencias que hay con cada uno de ellos. Y que sobre todo, si aún no te has apuntado a esta serie de videotutoriales, simplemente sigue el enlace que aparece en esta esquina superior derecha de la pantalla y una vez que te has suscrito recibirás un calendario y un PDF con todos los tutoriales que van a ver la luz en los próximos días. Además, podrás descargar todo el contenido adicional que van a incluir cada uno de los videotutoriales y las lecciones. Así que nos vemos mañana en la lección número 4 de esta serie de vídeos 30 días para aprender Photoshop.